bienvenidos a esta ponencia sobre la problemática de los paneles sándwich de material plástico. Yo no les cuento nada nuevo si les digo que los paneles sándwich desde hace décadas, digamos, vienen siendo protagonistas de siniestros de incendio bastante importantes, prácticamente desde que se empezaron a utilizar masivamente en la construcción industrial. Por eso nos ha parecido interesante, que es un tema que sigue de actualidad, lamentablemente, y queríamos traer a estos seminarios. De vez en cuando las aseguradoras se desayunan con algún siniestro de estos importantes, que incluso trascienden más allá a los medios de comunicación y que bueno, muchos tenemos en mente, ¿no? Hemos traído a tres personas de diferentes ámbitos, como os decía, del ámbito de la universidad, de la consultoría, del reaseguro, para que nos den su punto de vista de esos diferentes ámbitos. No quiero perder más tiempo, que andamos como siempre muy justos, queremos llegar al final sin acumular retrasos. Y voy a dar paso, si os parece, al primer ponente, que es don Miguel Ángel García Martín. Él es doctor ingeniero agrónomo y profesor titular de la universidad en el Departamento de Ingeniería Agroforestal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Politécnica de Madrid. Ha sido secretario académico de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, director de departamento y actualmente director de esta escuela. Es presidente de la Conferencia de Directores de Escuelas, en las que se imparten las titulaciones de Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes, Ingeniería Técnica Agrícola e Ingeniería Técnica Forestal. Durante 10 años trabajó como ingeniero de proyectos en diferentes departamentos de empresas de la Empresa Nacional de Ingeniería y Tecnología, INITEC, dirigiendo y colaborando en numerosos proyectos de ingeniería, la mayor parte en el extranjero y en el sector principalmente agroalimentario, que recuerdo que suele ser uno de los más siniestrados en este tipo de actividad que estamos tratando, de materiales. Sus principales líneas de investigación son el hormigón estructural, el acero estructural, la construcción y el medio ambiente. Y además es autor de numerosos trabajos de divulgación, que sería infinito de leer porque es muy prolífica su actividad en este sentido. Y sin más, Miguel Ángel, te dejo paso. No sé si está ya preparado el... Pues muchas gracias, Miguel. Yo creo que no hacía falta leer el currículum para ver que no soy un profesional y, por lo tanto, del sector de los seguros. Por lo tanto, mi visión pues, va a ir desde un punto de vista más bien formal, académico, y son opiniones de un espectador que ve esto desde fuera y que en algunas ocasiones pues me ha tocado hacer informes, peritaciones en siniestros, etc. No quiero hacer ni una introducción que sea excesivamente larga. Defecto que tenemos las personas academicistas es el extendernos demasiado y creo que mi presentación tiene demasiadas diapositivas, de manera que voy a pasarlas bastante rápido y voy a centrarme en unos contenidos que es hablar primero algo de funcionalidad y aplicaciones, el panel como elemento importante, hablaré algo de la ingeniería de fuego y el diseño, pues la influencia que puede tener como elemento de previsión. El panel se utiliza para dar respuesta al cerramiento de los edificios, de muchos edificios de tipo industrial, buscando que sea pues, aislante desde varios puntos de vista, que tenga resistencia mecánica, cierta capacidad portante, que tenga durabilidad y facilidad y rapidez de montaje. Esto le da unas características que se pueden aplicar en muchísimos tipos de edificios. Aquí he recogido algunos, pero no hace falta más que salir a la calle para ver paneles por todos los sitios. Estamos hablando del panel metálico, el panel que tiene dos caras metálicas y un aislamiento interior. En las aplicaciones agroalimentarias, que están más dentro de lo que es el sector en que yo he desarrollado mi actividad,
hay que buscar incidir en algunos de estos aspectos que le hacen que tenga características especiales el edificio. En primer lugar, más aislamiento, es decir, el espesor del panel es mayor y eso implica mayor riesgo a la hora de afrontar un incendio. Tiene que tener higiene, lo cual afecta a los materiales que se pueden emplear o no emplear. No debe absorber humedad. Se pide lo mismo, ligereza y resistencia. A veces equipos hay que colocarlos encima del panel, es decir, está cargado, ¿no? Las disposiciones pues son casi infinitas, ¿no? Pero por acotar un poco el tema, su trabajo fundamental es en posición horizontal o vertical, como paredes o como techos. Los materiales que se emplean, pues por dar una visión muy rápida, ya los define la Euronorma 14509, habla de lana mineral. Sabemos que hay varios tipos, de poliestireno expandido o extruido, de poliuretano con uniones autoadhesivas o adhesivas. No habla de poliisocianurato, como digo ahí abajo en la nota, porque es una variedad en realidad del poliuretano. Habla de espumas fenólicas muy poco utilizadas, desde luego, no se encuentran fácilmente en el mercado, y también habla del vidrio celular, también muy poco empleado. Esto es normativo. En el mercado pues ofrece una gama de productos que además tienen recubrimientos de muchos tipos. El recubrimiento es importante a la hora de su comportamiento frente al fuego, como todos podemos imaginar. Solamente hablar de este tema requeriría una intervención larga, pero por mencionar algunos, pues ahí tienen algunos de los recubrimientos. Casi siempre hay un recubrimiento metálico dado en la fábrica a la lámina de acero y luego un posterior recubrimiento de pintura de plastisol o algún otro producto. Esto es un aspecto de los edificios, desde luego, un aspecto limpio, un aspecto, como se ve ahí, de fácil colocación. Pueden ser exteriores a la estructura o interiores. Eso hace variar su forma de trabajo y su forma de anclaje, sobre todo. Y alguna conclusión previa sobre esta primera parte es que se impone en la construcción industrial el uso de este tipo de prefabricados. Esto es una realidad que en algunas industrias pues, es claramente predominante por su facilidad de limpieza e higiene, ¿no? Sobre todo en las cadenas de frío o cámaras con atmósfera controladas, cámaras para maduración de fruta, cadena de frío, etcétera. También se emplea, desde luego, en otros tipos de industrias, en centros comerciales, almacenes, etcétera. En los edificios de tipo agrícola-ganadero, que están ahí, son muchos y también corren sus riesgos y hay que asegurarlos. También muchos se hacen con este tipo de paneles. Y, desde luego, el precio y la facilidad de montaje lo hacen difícil de reemplazar, aunque tiene competidores dentro del campo del hormigón también, por supuesto. Quería hablar un poco del panel como elemento portante. Está sometido a acciones, bueno, casi el escenario me impediría hablar de ello porque es sobradamente conocido. Acciones de tipo permanente, acciones variables importantes, en las cuales la temperatura tiene una influencia grande, por diferencias de temperatura que hay en el interior de una cámara de congelación de menos 20 grados al exterior de 30 grados positivo, pues eso hace que el panel esté sometido a cargas y deformaciones impuestas importantes que afectan, desde luego, pueden afectar tanto a la estabilidad del propio panel como a la estanquidad de la cámara.
los estados que se contemplan son, como todo tipo de estructuras, estados límites últimos, fluencia en la cara del panel, el arrugamiento, la rotura por esfuerzo cortante del núcleo, la pérdida de unión entre el núcleo y las chapas, la rotura de la cara perfilada, el aplastamiento del núcleo en los apoyos o la rotura de paneles en los puntos de contacto con la estructura portante. En cuanto a estados límites de servicio, pues también una deformación excesiva, el arrugamiento sin rotura, el que se rompa el núcleo pero no se afecte la estabilidad del panel, etc. Hay una serie de efectos que le puede producir que haga que pierda su funcionalidad. En definitiva, eso es un estado límite de servicio. Bueno, el trabajo de los paneles es muchas veces ignorado por los propios proyectistas. Esta es una realidad que nos encontramos al día, nada más ver siquiera cómo se colocan. Es frecuente que haya muchos pequeños suministradores de este tipo de elementos que incluso no colocan bien las correas Z. Esto, cualquiera que sepa algo de resistencia a materiales, pues es de las primeras cosas que se enseñan. Pues esto ocurre. La elevación de la temperatura por un incendio, de luego, puede producir que se alcance alguno de los estados límite con rapidez. Es relevante la entrada en vigor de la norma UNE 15409 porque en ella se regula esta norma que estará en vigor definitivamente en el mes de septiembre de este año, pues regula muy bien qué tipos de pruebas hay que hacer a los paneles para que alcancen un certificado europeo. Y creo que es importante porque a los fabricantes de paneles que no están aquí les va a afectar bastante. No sé si están ahí, pero aquí no. Me gustaría hablar algo de ingeniería de fuego. No sé cómo voy el tiempo porque me calibro muy mal. 5 o 6 minutos. Vale, estupendo. Yo creo que sí. ¿Hay alguna normativa? Hay muchas normas. Yo aquí he recogido las normas más importantes que afectan, que están relacionados con el tema que nos toca hablar hoy. El primero es el Reglamento de Seguridad contra Incendio en Establecimientos Industriales, suficientemente conocido. El Documento Básico de Seguridad contra Incendios de Código Técnico, que en realidad, pues la mayor parte de los ingenieros lo que utilizamos es el Eurocódigo 1, que es, digamos que el Código Técnico de la Edificación es una simplificación, una parte de la aplicación de los Eurocódigos. Esta normativa permite simular condiciones de incendio y expresar, por un lado, una situación teórica de fuego a la hora de proyectar o de hacer un análisis de un siniestro, ¿no? Los dos parámetros principales que se determinan son la densidad de carga de fuego y el tiempo equivalente de exposición. Y con eso se pueden hacer pues algún modelo, como nos hablaban antes en el tema de catástrofes. Aquí los modelos pues tampoco es que sean sencillos, también tienen muchos parámetros y depende de cómo se utilicen para que salgan bien o se aproximen más a la realidad. El diseño de los edificios, el comportamiento adecuado en la estructura ante un incendio debe satisfacer estas 4 premisas al menos, ¿no? Seguridad de la vida de las personas, protección del medio ambiente, protección de la propiedad y continuidad del negocio. El proyectista dispone de algunas estrategias para responder a estas exigencias. Puede basarse en elementos simples, métodos simplificados, con valores tabulados. Puede
utilizar para modelos un poco más avanzados cuando esos valores no están tabulados, o puede hacer un verdadero proyecto de ingeniería de incendios basado en fuego real, empleando modelos avanzados de cálculo. Hay que decir que los modelos están ya... las empresas tienen los suyos, como nos han mostrado aquí algunas reaseguradoras, pero desde luego ya hay modelos de fuego en programas comerciales que pueden utilizar los profesionales ingenieros de proyectos, etc. El rendimiento de una estructura, pues el estudio del rendimiento se lleva a cabo haciendo una situación de cálculo concreta, ¿no? El análisis del incendio, calculando las acciones térmicas, esto lo proporcionan modelos de fuego. El análisis térmico, que se hace con modelos térmicos, y el análisis estructural, pues con modelos estructurales. Esto se integra y se puede estudiar la estructura en su conjunto, partes de la eestructura, dependiendo dónde se vaya a hacer el análisis. El primer procedimiento simplificado del reglamento de incendios en edificios industriales, pues lo primero que hace es calcular la densidad de fuego. Incluso ese que tiene en cuenta una serie de cosas, es decir, qué masa, qué combustibles existen o pueden existir, qué grado de peligrosidad tienen esos combustibles, cuál es el grado de peligrosidad por activación inherente a la actividad que se desarrolla. Todos estos aspectos están contemplados en una formulación de este tipo que me salto. Me salto ahora mismo porque no quiero aburrirles con la definición de los parámetros que intervienen. Pero la carga de fuego permite clasificar el nivel de riesgo intrínseco. Esto es suponiendo que se cumplan las hipótesis que se realizan, porque claro, si nosotros utilizamos luego el edificio y para almacenar cajas de cartón donde tenía que haber otra cosa, pues estamos cambiando el uso y por lo tanto esto cambiaría, como es evidente. El otro parámetro al que me refería era el tiempo equivalente de exposición al fuego, que tiene en cuenta muchas cosas, desde la forma del edificio, la ventilación, el material estructural, y que se basa fundamentalmente en el cálculo anterior. El cálculo anterior que introduce parámetros que tienen en cuenta el tamaño del sector, el uso, la actividad que tengamos, las medidas contra incendios que se implanten, etcétera, ¿no? Es decir, es un modelo que reúne muchas variables, no es un modelo, digamos, es un modelo bastante bien estudiado y que funciona. El cálculo exacto de la curva de temperatura es ese, pero prefiero enseñar la propia curva, la curva de fuego, es decir, temperaturas que se alcanzan en unas condiciones determinadas, en unas hipótesis de incendio real, ¿no? Lo da esa curva, esa especie de curva roja, esa es la teórica, la curva es una logística, parece una logística, ¿no?, que se aplana, en la parte tiene una asíntota superior, casi asintótica superiormente, ¿no? Pero se ve que enseguida, pues a un determinado tiempo, pues la temperatura sube muchísimo. ¿Eso es el incendio real? No, el incendio real, aunque no se ve, creo, pero ahí abajo, está en la copia que hay a la derecha. Ahí hay una curva verde, que ignoro si se ve desde aquí, yo la veo en mi pantalla, pero ahí no alcanzo a verla, que es la curva realista de fuego. Es una curva que tiene un primer periodo de incremento de la temperatura, que puede ser más o menos rápido, luego se produce el flashover, que es la explosión del incendio, y luego decae. Está por debajo, está por debajo de la curva real, pero esa es una curva. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Pues tratar de ver la pérdida de resistencia a la estructura, viendo cómo varían los parámetros de cálculo de resistencia de materiales, de módulo elástico, etcétera, que están
perfectamente recogidos por las normas. Aunque me queda todavía una pequeña parte, yo creo que en un minuto lo digo. El enfoque de la consideración del fuego se hace basado en prestaciones, lo cual proporciona bastante flexibilidad a lo que se hacía antes de estas normas, ¿no? Requiere herramientas de diseño, por supuesto. Los ingenieros tienen que tener formación y saber qué límites de utilización tienen estas herramientas. Pues también. Puesto que estas herramientas permiten obtener diseños eficientes, haciendo opciones, modelos distintos, qué pasa si el incendio se produce en tal parte o en tal otra de la fábrica, pues qué es lo que, haciendo simulaciones, se pueden perfeccionar la estructura. Por último, es necesario formar ingenieros especializados en los diferentes campos de protección, de seguridad, de lucha contra incendios en las universidades. Cosa que, decirlo en este foro, donde hay muchas personas que vienen de países donde esto está bastante extendido, en España no es muy frecuente. Finalmente, esto es muy cortito, ¿qué es lo que debemos buscar? Reducir y evitar la aparición del fuego, desde luego, proporcionar recorridos de evacuación, es decir, diseño, en una palabra, para evitar todos los daños que puede producir, tanto en materiales como en vidas, garantizar que el edificio sigue siendo estable desde el punto de vista estructurado durante un periodo de tiempo suficiente. Esto es lo que hacemos con los modelos. De acuerdo con la directiva de productos, lo que nos pide la directiva es que las estructuras se proyecten de manera que se mantenga durante un cierto tiempo esa capacidad portante a la que decía referencia. Esto es literal de la directiva, que se limite la generación y extensión del fuego a las construcciones próximas, tomando las medidas adecuadas de diseño, que los ocupantes puedan abandonar el edificio, tal que se tenga en cuenta la seguridad de los equipos de rescate también. El requisito esencial puede ser cumplido adoptando estrategias de seguridad, incluyendo medidas activas y pasivas, bueno, pues como quiere mostrar un poco ese gráfico. Medidas activas de protección, sistemas de alarmas, rociadores, etcétera. Medidas de protección pasiva, pues un cálculo realista, el empleo de estos modelos de los que estamos hablando, y asegurar, en definitiva, la estabilidad estructural, por una parte. En un panel, la extensión del fuego depende mucho pues, de la fórmula utilizada en la fabricación de la espuma. Esto permite variaciones amplias y no todo panel PUR o todo panel de poliestireno son iguales, porque los fabricantes cambian sus formulaciones, del tipo, calidad y espesor de la chapa que se utiliza, del diseño de las juntas, súper importante. Nos hablarán con mucha más propiedad las personas que me acompañan ahora, de las fijaciones, del tipo de montaje, etcétera. Las causas del incendio son múltiples, averías, chispas en los trabajos de mantenimiento, etcétera. Los materiales que se afectan pues, son los propios del uso de la industria. Y la propagación, pues aquí sí que habría que hablar bastante del diseño funcional del edificio. Procurar que los gases no se acumulen, que tengan salida, etcétera. Esto habla de una verdadera ingeniería de diseño ante el fuego, que es lo que quería resaltar un poco con mis palabras. Las consecuencias pues, son tremendas. Bueno, aquí hay una foto de una, bueno, no se le puede llamar granja, de una explotación de caballos de carreras, y ese es el estado en que quedó la pobre explotación, ¿no? Pérdidas en las mercancías, colapso del edificio en las estructuras, gases y humos que provocan la evacuación del edificio y la actuación de los bomberos, la paralización parcial o total de la industria, etcétera. Y
¿Qué consecuencias podemos sacar de esto? Pues que los riesgos en los paneles se pueden reducir mediante un uso inteligente de los mismos, ¿no? Una buena gestión de seguridad. Los paneles sándwich, existen evidencias de ello, no presentan un riesgo particularmente elevado, por lo que a ellos se refiere. Lo malo es cuando se inicia por otras causas. Los paneles raramente son el iniciador de un incendio. Estos incendios con edificios de paneles no se ven, las llamo muchas veces sí el humo, dependiendo del material que los forme. Y para finalizar, siento haber sido tan largo, pero ya acabo de verdad, recojo aquí algunas de las conclusiones parciales, simplemente pues para despertar un poco ese interés que para mí tiene desde luego una ligazón particular grande de la construcción con paneles sándwich que se impone en el mercado, la facilidad de montaje de los acero irreemplazables. Es relevante la entrada en vigor de normas como la 15409, porque va a poner bastante orden en el mercado, en los fabricantes. Otra es que, puesto que se permiten obtener diseños muy eficientes, trabajemos esa ingeniería de la prevención. Es necesario formar ingenieros especializados en las diferentes especialidades, protección, seguridad, etcétera, y los riesgos de los paneles se pueden reducir haciendo un uso inteligente de los mismos. Y esto es cuanto quería decir. Perdona si me he pasado un poquito. Muchas gracias, Miguel Ángel. Les recuerdo en cualquier caso que las ponencias estarán colgadas próximamente en la web y se podrán descargar. Damos paso al siguiente de nuestros ponentes, el señor George Faller. George se incorporó al grupo Arup, al que pertenece ahora, en el año 81, como ingeniero de estructuras. Tiene una amplia experiencia en el diseño y la supervisión de proyectos de estructuras en África, Reino Unido y Hong Kong. A finales del 96 pasó a formar parte de Arup Fire en Londres para ampliar sus conocimientos en el campo de la ingeniería contra incendios, y durante ese periodo participó en un proyecto de I+D promovido por EPIC, que es el acrónimo de Engineering Panels in Construction, para investigar el comportamiento ante el fuego de diferentes sistemas de paneles sándwich, experiencia de la que nos hablará en su ponencia. Dedica especial empeño en promover en Europa el uso de la ingeniería contra incendios basada en prestaciones y en la sostenibilidad en la edificación. Fue miembro de un grupo de trabajo de la Institution of Structural Engineers en Reino Unido, que elabora un documento sobre ingeniería contra incendios. Ha colaborado estrechamente con el Ministerio de Fomento aquí en España en la elaboración del actual Código Técnico de la Edificación. Y en el año 99 se instaló en Dublín para establecer un departamento de diseño de seguridad contra incendios en la oficina de Arup, y ya desde 2002 se trasladó a Madrid para establecer y dirigir Arup Fire en España. Actualmente es el líder técnico de Arup Fire en Europa continental. Y sin más, cedo la palabra a George. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Sí, me he introducido y he cubierto parte de mi ponencia en la introducción. Entonces, sin más demora, voy a empezar con lo que voy a contar es el uso de esos paneles sándwich por el punto de vista de un proyectista y con la aplicación en naves industriales y enfocado en el tema de la seguridad contra incendios. Como he dicho, Miguel, bueno, voy a compartir mis experiencias en un proyecto de I+D en lo que participé en Reino Unido ya hace 15 años con ese grupo EPIC. Y después voy a hablar de lo que hemos aprendido de esto y más proyectos semejantes
para la aplicación de estos paneles en la construcción. Y voy a dividirlo en tres partes. Uno enfocado en el uso para los cerramientos exteriores, las fachadas, para particiones, paneles interiores y después para el uso de cubierta. Bueno, este programa que se montó en 1999 tenía como objetivo estudiar el comportamiento de diferentes materiales que se suele utilizar en los paneles. Y el objetivo principal era estudiar qué fue la aportación al incendio de diferentes materiales utilizados en esta manera y en qué influyeron en el incremento de temperatura dentro del recinto. Los ensayos se hizo a base de un ensayo que se llama LPS 1181.2, que se llama el Room Corner Test. Y ese es un ensayo desarrollado por Loss Prevention Council en Reino Unido para estudiar a escala real el comportamiento de estos paneles. Y los paneles utilizamos diferentes materiales aislantes, pero estaban todos dimensionados para aportar un nivel de aislamiento parecido. Entonces utilizamos un valor de 0,45 vatios por metro cuadrado Kelvin. Entonces este ensayo, para cada ensayo se hizo una caseta que se ve en esta foto ahí a la derecha, abajo. Es una caseta de 10 metros de profundidad con 4,5 metros de anchura y 3 metros de altura. Un lado está completamente abierto, aparte de un panel ahí para impedir para mantener el humo dentro del sector. El primer ensayo fue con fibra de vidrio, con un espesor de 86 milímetros. El segundo con lana de roca, con 80 milímetros de espesor. Y estos estaban instalados en obra, no estaban paneles prefabricados. Los otros eran todos paneles sándwich. Uno con poliisocyanato, un espesor de 40 milímetros para dar el mismo nivel de aislamiento. Y después había una serie de ensayos basados utilizando poliuretano con diferentes configuraciones. Bueno, diferentes detalles. Tenían un espesor de 40 milímetros también. El primer ensayo fue con fijaciones mecánicas en las dos caras por toda la junta, interior y exterior. El segundo era con fijaciones a 600 milímetros en la cara expuesta al incendio, que es más típico era más típico para la construcción entonces. Otro ensayo fue el mismo, pero solamente con fijaciones en la cara no expuesta. Y había estaban experimentando con una junta, un solape un poco más rígida que lo normal. Y el quinto con poliuretano fue para estudiar el efecto de los rociadores en el crecimiento del incendio. Y el último ensayo fue con un panel de poliestireno. Bueno, entonces, ¿qué aprendimos de estos ensayos? Ese fue un programa dentro de esa nave enorme en Cardington. Es una nave que se construyeron los principios del siglo pasado para construir los Zeppelins. Y se ve el tamaño comparado con esos edificios de ensayo ahí. Pero bueno, hicimos uno cada semana durante 10 semanas. Las conclusiones más llamativas fue, en primer lugar, la contribución de los materiales. Se veía que en las fibras, con fibra de vidrio y lana de roca, había muy poca contribución al incendio.
Se producía llamas en las juntas, pero esas llamas se producían solamente a base de la resina que se utiliza en esos paneles. Las temperaturas dentro de ese recinto se mantenían entre 250 hasta 300 grados, que fue la temperatura producida más por la carga de fuego introducido en el ensayo. En cambio, utilizando los aislamientos plásticos, poliuretano y PIR, había una contribución significativa. Y eso es a raíz de que se deforma la chapa y se expone una superficie de este material. Ese material arde y como es un material muy aislante también, todo el calor que produce está radiado para el interior. Y eso aumenta mucho las temperaturas dentro del recinto. Y en este caso, las temperaturas, experimentaba temperaturas de entre 700 a 800 grados, muy por encima de la temperatura de flashover, que es más o menos a 600 grados, que quiere decir que todos los combustibles dentro de ese recinto se involucrarían en el incendio. Entonces, esa fue una de las características que vimos. Otro era la aportación de las fijaciones. Fue muy importante, mucho más importante que prevíamos antes. Lo que hace las fijaciones es cuando la chapa empieza a deformarse, se mantiene las superficies expuestas muy limitadas. Entonces, cuanto más cerca tiene las fijaciones, cuanto menos material está expuesto, cuanto menos llama y cuanto menos temperatura radia hacia dentro. Y al final vimos también que con poliestireno esto se comporta de manera totalmente distinta. Se derrite, se crean huecos dentro de las chapas, el incendio entra ahí y no mantiene estabilidad ninguna. Entonces, son tres clases de comportamiento ahí. Vale, entonces, si aplicamos estos conocimientos al diseño, para las fachadas y paneles exteriores, vemos que estos paneles suelen tener muchas posibilidades para fijaciones en el interior, porque hay una estructura principal, hay una estructura secundaria. Es muy fácil tener muchas fijaciones a los paneles en el interior, mientras en el exterior no está, es solamente lo que necesita para la estanqueidad, entonces suele haber mucho menos. Entonces esto conduce o favorece que todos los gases que se producen al humo se ventila hacia afuera. Y es más la propagación vertical por estos paneles que nos preocupa más que horizontal. Entonces, cuando en el diseño, en el proyecto, podemos decir que esta aplicación es de bajo riesgo, que se puede aplicar casi cualquier panel. Descartamos los poliestireno, pero lo demás podemos hacer bastantes fijaciones, evitar que el calor de estos materiales, que aporta estos materiales, radia hacia adentro, radia hacia afuera. Y se prevé una propagación muy limitada horizontalmente. Vertical sí, pero horizontal considera solamente con el extenso del incendio en el interior de ese edificio. Entonces, esas son unas medidas que debemos tener en cuenta, pero para el diseño de con todos esos paneles hay que utilizar un planteamiento de gestión de riesgos también. En combinación de las medidas mecánicas que aplicamos, hay que siempre identificar dónde están las zonas de riesgos y mantenerlo a distancia de estos paneles. Si hay fuentes de incendio, intenta mantenerlo no pegado a estos paneles. En esta imagen ahí se ve una práctica muy mala, que hay paneles, no sé qué tipo de paneles son, pero
están aparcando los camiones justo pegada al panel, que es una invitación a un problema. Y también conviene tener unos murretes de material no combustible, porque más que la mitad, las estadísticas muestran que más de la mitad de esas pérdidas que se inicia en los paneles exteriores son a causa de fuegos intencionados. Entonces, un murrete ahí dificulta un incendio intencional. Bueno, si pasamos al uso de estos paneles en el interior, bueno, hay que reconocer desde el principio que estás introduciendo carga de fuego en el recinto. Y esa carga puede ser un porcentaje bastante significativo de carga total dentro del edificio. Sobre todo si estáis utilizando los paneles para techos también. Y el uso interior se suele hacer la cara no expuesta o la cara con pocas fijaciones, dando a la zona aislada, la zona de trabajo. Entonces, esto expone muchas veces cargas de fuego, los pone a la cara expuesta, la cara exterior, bueno, no es exterior en este caso, pero con pocas fijaciones a la carga de fuego. Otra característica es que estos paneles producen mucho humo, y es humo bastante tóxico a veces, y se ve en esta imagen, en estos ensayos, la cantidad de humo que pueden producir. Y otro problema con el uso en el interior es suele haber más penetraciones en los paneles, que son puntos débiles que se puede exponer más material al incendio si hay un incendio. Entonces, en el diseño, en el proyecto, reconociendo el material combustible, sabemos que se va a producir temperaturas muy altas y bastante rápidos dentro del recinto. Entonces, esto va a producir el efecto de flashover de manera mucho más rápida que si se utiliza materiales no combustibles. Entonces, el humo también significa que hay que considerar la seguridad personal también, no solamente la protección la propiedad. Y para evitar una propagación en estas condiciones hay que tomar más medidas, como la sectorización, o introducir rociadores, o introducir paneles no combustibles en las zonas de alto riesgo, si se puede identificar esto. Entonces, volvemos al tema de gestión de riesgos. Podemos introducir muchas medidas físicas, pero también la medida de gestión, identificación de riesgos y gestionándolo es muy importante en el diseño. Por último, la cubierta. En este caso, la cubierta corta el paso de todo el humo y los gases combustibles que va subiendo y lo extiende de manera horizontal. Esto quiere decir que se puede exponer mucha superficie a este humo caliente. Otra problemática con el techo es que la capa inferior, si hay deslaminación por la carbonización del material, puede caer. Eso puede causar daños personales abajo y también expone mucha superficie de carga de fuego, lo expone al espacio. Entonces, para cubiertas, cuanto más alta la cubierta, mejor, porque eso permite una disipación de este calor y este humo. Tiene posibilidades de ventilarlo. Lo que es cierto es cuanto más alto, cuanto más complica la sectorización. Pero se puede estudiar alternativas de sectorización que lleva los muros de sectorización a medio nivel y tratar el humo de otras maneras, estudiando con un mecanismo de control de humos. El daño de humo hay que tener en cuenta también, entonces. Y en las normativas muchas veces te dicen que tiene que subirlo y atravesar la cubierta o utilizar materiales no combustibles en la cubierta.
pero hay alternativas que se puede encontrar para la sectorización. Bueno, para terminar entonces, cuando hacemos los diseños con paneles sándwich, sabemos que las normativas no abordan de manera muy práctica los temas de interés de los aseguradores, la protección de la propiedad y la continuidad de la actividad, porque están enfocados solamente o mayormente en la seguridad personal. Hay que identificar los objetivos del diseño al principio, si es solamente seguridad personal o quieren facilitar el trabajo de los bomberos para hacer una protección o protegerlo totalmente. Hay que identificar esto, entender bien las propiedades de los materiales y conocer sobre todo el comportamiento de estos materiales dentro del método constructivo que vas a aplicar. El diseño tiene que ser un planteamiento basado en el análisis de riesgos, identificar los riesgos, asesorar las probabilidades y consecuencias y buscar una solución que es una combinación de medidas preventivas, de gestión del local y un uso sensato de las soluciones constructivas. Bueno, muchas gracias. Con esto termino. Gracias. Gracias, George. Nos hubiera encantado seguir escuchándote. La verdad es que andamos con el tiempo bastante apurado. Vamos a dar paso a nuestro tercer ponente. Él es Thomas Young. Es Head of Loss Control Engineering de Munich Re. Él se graduó como ingeniero químico en el año 92 y trabajó como un contratista de ingeniería para plantas de energía, pues esos fueron sus inicios. Entró en Munich Re en el año 97 como ingeniero de incendios, donde realizó tareas de consultoría, de control de pérdidas, incluyendo inspecciones de riesgos por todo el mundo. Entre el 2006 y el 2010 fue jefe de la unidad de suscripción regional en Nueva York, Munich Re, y desde 2012 es responsable de la ingeniería de control de pérdidas de Munich Re. Cuando quieras, Tomás. So now I can take this down. Muy bien. Yeah, it's a great pleasure for me to be able to present the insurance. Para mí es un placer presentarles el punto de vista de los suscriptores. En primer lugar, me gustaría pedirles disculpas porque, desgraciadamente, no hablo su maravilloso idioma. Pido disculpas, he podido seguir lo que han dicho a través del trabajo de las intérpretes. Les doy las gracias. Si tienen que salir a por los receptores de interpretación, no duden en hacerlo. Hoy estoy aquí para hablarles del panel sándwich combustible desde el punto de vista de los seguros. Para mí la prevención de las pérdidas es un tema muy importante y yo siempre recomiendo a los suscriptores que hagan su trabajo de la forma más profesional posible, pero todos sabemos que nos enfrentamos a un mundo con muchos riesgos y hay mucha incertidumbre. Cuando empecé a trabajar en el ámbito del control de las pérdidas, me vino a la mente algo que me dijeron el primer día que trabajé en una aseguradora. Me hablaron del triángulo del fuego, los 3 ingredientes que se han de dar para que se dé un fuego. Tiene que haber un material combustible, una fuente de ignición para iniciar el fuego y oxígeno para que el fuego continúe ardiendo. Es muy sencillo, es el llamado triángulo del fuego. La protección contra el incendio y las medidas de PCI abordan la necesidad de minimizar o reducir los 3 elementos del triángulo del fuego. Con el oxígeno
oxígeno es muy difícil. Al fin y al cabo está presente en todas partes y es muy difícil actuar sobre ese frente. Hay tecnologías muy sofisticadas que tratan de reducir el nivel de oxígeno y evidentemente esto solo se puede aplicar en lugares donde no trabajan ni viven personas. Luego están medidas de protección contra incendio como los extintores que tienen por objeto reducir o reemplazar el oxígeno. En cuanto a las fuentes de ignición, hay multitud de ellas, forma parte de nuestras vidas, se pueden controlar, se pueden abordar y es muy importante que se cuide la limpieza de las zonas, en los distintos edificios, que se controlen los trabajos en caliente, que el mantenimiento sea el adecuado. Hay que actuar sobre estos tres frentes, como les digo. Y muchas veces todo depende de los procesos de manufacturación o de operación que se lleven a cabo en una zona en concreta. En función de lo que se haga en esa zona, será más o menos difícil actuar sobre estos elementos. Muchas veces en los edificios vemos cantidades muy considerables de material combustible y como ingeniero del fuego esto es algo que no nos gusta, que no me gusta en absoluto, como imaginarán. En mi presentación, muy brevemente, voy a cubrir varias diapositivas. Miguel y George ya han abordado muchos de los temas que yo había preparado, así que lo que voy a hacer es darles un recordatorio y a presentarles este tema desde el punto de vista de los seguros. Así que pasaré por algunas diapositivas un tanto rápido. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Y Miguel lo ha explicado muy bien. Los paneles sándwich son una realidad, están aquí y tienen algunas prestaciones muy positivas que no debemos olvidar y van a seguir estando entre nosotros. Sin embargo, la otra cara de la moneda y desde el punto de vista de los seguros, durante las últimas décadas hemos visto cómo se han producido importantes siniestros que se han traducido en importantes pérdidas materiales en los edificios. Cuando analizo las pérdidas provocadas, muchas veces veo que solemos cubrir la fuente de ignición, la fuente o el origen del fuego, pero rara vez los informes se apuntan a los paneles sándwich u otros factores agravantes. Yo estudié las estadísticas y rara vez se mencionan los paneles. Y lo cierto es que las pérdidas se dan por oleadas. A finales de los 90 en Australia tuvimos pérdidas de 40.000 millones de dólares australianos, perdón. Fue un periodo especialmente problemático. Ya a principios del siglo XXI hubo muchas pérdidas en Alemania, más de 100 millones, y hemos visto pérdidas alrededor de todo el mundo. Sudamérica es otra región donde se concentran estas pérdidas, sobre todo en el sector agroalimentario, en Oriente Medio. En Dubái, por ejemplo, hay muchos trabajos de construcción y no siempre se rigen por las normas adecuadas. Asia se está alzando como otro de esos centros problemáticos. China, debido a las pérdidas monumentales que ha sufrido en los últimos años, ha decidido reforzar el código de construcción y se está rigiendo ahora por la norma europea para mejorar la calificación de los edificios de cara a los incendios. Y en España, de sobra conocido el caso que se dio el año pasado. Y bueno, son muchas las pérdidas que se dan como consecuencia del uso de paneles sándwich combustible.
Están documentados muchísimos casos. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros desde ManyGree? Pues bien, hemos analizado varias decenas de pérdidas que se dieron en Europa entre el año 2000 y el año 2010. En primer lugar, analizamos la causa de la pérdida. En base a la información disponible, obviamente. Aquí la tienen desglosada. En muchos casos se trata de una pérdida que se da como consecuencia de un fallo eléctrico, un cortocircuito o procesos de calor. Me explico, en la industria alimentaria hay muchos procesos de calor y esto pues a veces se traduce en fuego. Y a la hora de analizar las causas no nos quedamos ahí, sino que analizamos también los factores que contribuyeron a esas causas. Entre ellos identificamos el material de construcción que contribuyó de forma significativa a las pérdidas. Cuando hablamos de la causa de la pérdida, es más bien un tema de frecuencia. Cuando hablamos de contribución a la propagación del fuego, hablamos más bien de severidad o intensidad. Luego está el material de empaquetado, la industria agroalimentaria, es un factor que contribuye. Y otro factor agravante es la falta de compartimentalización. Eso se da mucho en los edificios grandes y la susceptibilidad al humo. En cuanto a las cantidades totales de pérdidas que hemos analizado, ascienden a 900 millones de euros, lo cual es una cifra sin duda nada desdeñable. Bien, ahora voy a pasar muy rápidamente por esta diapositiva, que ya se ha cubierto antes y lo han cubierto además expertos mucho más duchos en la materia que yo. ¿Cuáles son las ventajas, las prestaciones de un panel sándwich? Evidentemente tiene sus prestaciones, entre ellas la separación entre el material combustible y el oxígeno. Si todo está bien, la separación es muy buena por la configuración, pero hay algunos tipos de paneles que presentan cavidades, como el que ven en la parte inferior de la diapositiva. El mejor tipo de panel sándwich o composite es el que aparece en la parte superior, cuando existe una buena unión entre la chapa y el núcleo. Antes también se han mencionado los reglamentos y el entorno normativo aplicable a los paneles sándwich. Cuando uno quiere construir un edificio tiene que regirse por una serie de normas y reglamentos. Se trata de reglamentos de construcción, de protección contra incendios que se basan en estándares o normas. Conocerán también las normas europeas, la 13501, que hablan de el material de construcción. Luego está la norma EN 14509, que aborda de forma específica los paneles sándwich combustible. Y lo que ocurre con los paneles sándwich es que la clasificación puede ser tanto de A como de B. La estructura íntegra, si se construye de acuerdo con los estándares, pues tiene muy buenas prestaciones, incluso de cara al fuego. Pero luego entran en juego factores como la instalación. Tienen que instalarse adecuadamente para que se den esas prestaciones. El problema es que los reglamentos se centran sobre todo en la seguridad física y la seguridad de las personas que trabajan en esos edificios. Ese es el principal requisito. El sector de los seguros hemos comprobado que hace falta algo más que estos reglamentos. Necesitamos normas que nos permitan proteger la propiedad, prevenir las pérdidas y limitar también la interrupción a la discontinuidad de las actividades o los negocios de una empresa. Y a tal fin se desarrolló la norma 4050 de CE,
Luego está la norma 2244 y la norma 4880. La norma 4050 incluye información sobre cómo realizar pruebas o test en los paneles. Es muy pormenorizada. Esto recuerda a lo que se ha mencionado ya en relación con el PML. A veces los reglamentos se centran en escenarios más moderados. Por eso se desarrollaron estas normas del seguro que abordan situaciones o escenarios más extremos que se dan en la práctica, de ahí la necesidad de abordarlos y regularlos. En lo que respecta a la decisión de elegir un material u otro, nosotros recomendamos un enfoque holístico, es decir, que a la hora de elegir un material se tengan en cuenta todas las circunstancias o factores de riesgo, es decir, las fuentes de ignición, el valor de propiedad que está en situación de riesgo, la importancia de las operaciones, el nivel general de gestión del riesgo. Es muy importante que se tengan en cuenta todas estas circunstancias de riesgo y esto contribuye a facilitar la toma de decisiones. Tenemos aquí la escala de diseño. Tenemos diseños combustibles y según vamos avanzando en el eje hacia la derecha ya tenemos los materiales no combustibles. La industria muchas veces en sus reglamentos presiona para que se adopte un diseño concreto de paneles y quizás la industria ha sido más moderada a la hora de plantearse los escenarios. George antes apuntaba que este es el enfoque estándar que se ha adoptado para ayudar a los propietarios de nuevos edificios a elegir material. Lo fundamental es que estas personas busquen asesoramiento experto, que recurran a un consultor en protección contra incendios. También es muy importante que se monitoricen y se den un debido seguimiento a los cambios. Por ejemplo, es posible que mañana un edificio se vaya a utilizar para producir un alimento, pero pasado mañana, por así decirlo, en un futuro, quizás ese edificio pasará a ser un almacén. Eso es algo que hay que tener en cuenta también de cara al material elegido. Como ingenieros de control de pérdidas, nosotros analizamos los edificios y analizamos muchos factores, como imaginarán. Evaluamos si hay material combustible utilizado en edificios, si se utilizan paneles sándwich y de cara a las medidas de PCI o de prevención de incendios. Evidentemente esas medidas tienen que estar alineadas con el diseño. La norma CEA 4050 es un muy buen documento de referencia que nos da muy buen asesoramiento y básicamente nos define cuáles son los paneles sándwich aprobados, cuáles no lo son y también especifica cuál ha de ser la altura del almacén y establece que si la altura de almacenamiento es inferior a 7,5 metros, se deben usar unos u otros. También tiene en cuenta la altura del edificio en sí. Y bueno, establece unos parámetros muy concretos que ayudan sin duda a la hora de tomar decisiones y a la hora de saber qué tipo de medidas de control se han de implantar. Cuando hablamos de un edificio nuevo, de nueva construcción, por lo general las cosas se hacen bien, pero evidentemente los edificios tienen su ciclo de vida y bueno, es fundamental que se satisfagan todos los requisitos de mantenimiento
Muchas veces lo que ocurre es que con el paso del tiempo se relajan los controles y esto lleva a problemas. La formación del personal es fundamental. Las personas que trabajan en esos edificios, las personas que se encargan del mantenimiento, de las reparaciones, tienen que saber muy bien cuáles son los elementos en juego. Muchas veces cuando hacemos entrevistas y encuestas nos damos cuenta de que hay una falta de conocimiento. Es necesario etiquetar los paneles, es necesario que alguien se encargue de verificarlos y controlarlos de forma regular y que se asegure de que el montaje es acorde a los requisitos vigentes. Asimismo, es necesario garantizar una estricta adhesión a los procedimientos de trabajo en caliente. De cara a los sistemas de paneles externos, ya hemos hablado de ellos brevemente, y al fin y al cabo lo que ocurre es que podemos tener palés, contenedores de basura cerca de un edificio y es muy importante que las zonas que encierran este tipo de contenedores también estén bien aisladas y protegidas. En cuanto a los sistemas de paneles internos, ya los ha descrito George, estos paneles internos se exponen especialmente a los riesgos de proceso o bien los aíslas de los riesgos de proceso o bien reduces la carga de fuego reemplazando los paneles por paneles no combustibles en las zonas más expuestas. La carga de fuego ha de ser considerada en el diseño del sistema de protección contra incendios y muchas veces lo que ocurre es que tenemos un edificio con aspersores y el diseño no es el adecuado. O hay veces que a un edificio se le suma un nuevo módulo con paneles sándwich y no se dan cuenta de que es necesario actualizar ese sistema de aspersores para poder proteger en caso de incendio. Y ahora ya voy a terminar, de verdad que sí. Esta última parte, que es también la más importante, versa sobre la necesidad de prestar atención a la integridad de la estructura del sándwich. A veces vemos que no se sellan adecuadamente los huelgos, los conductos en los edificios. Vemos que hay zonas donde pues la integridad de la estructura del sándwich se ve afectada. Eso se traduce en una falta de protección y, por tanto, en riesgos. Y bueno, eso pone fin a mi presentación. Espero que, aunque breve, hayan podido entender bien el mensaje que he querido lanzarles. Y todos estamos de acuerdo en que tanto las aseguradoras, los consultores, los ingenieros, estamos subidos al mismo tren y a todos nos interesa minimizar las pérdidas y por ello es necesario abordar problemas como el que plantea el panel sándwich combustible. Estamos bastante fuera de hora, pero yo no quería dejar pasar una oportunidad de si alguno tenía interés en alguna pregunta específica para nuestro panel, antes de pasar a tomar un café. Bueno, pesa más la gana del café, yo creo, de momento, así que, bueno, pues si queréis vamos allá. Gracias.